Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez acá cruzada, conectada con esto del fútbol, ¿no? El martes pasado estaba dando el programa en medio del partido, creo que yo sola estaba acá y ahora creo que ya está la caravana. Pero bueno, acá estoy para los que están, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para quienes lo vean en diferido también, mis saludos, ya el último programa antes de Navidad, ¿no? Como Navidad cambia la energía, ¿no? Y el tema que les traigo hoy es el tema del derecho natural o la ley natural y el derecho positivo o la ley positiva. ¿Por qué traigo este tema? La verdad que estoy bastante metida estudiando, investigando, analizando, para encontrar la vuelta o encontrarle la salida a a la cantidad de barreras y cárceles que tenemos con el derecho positivo, con las leyes escritas por los legisladores, por hombres, por mujeres, en determinadas épocas y momentos actuales o pasados. Muchos de los cuales de esas leyes nos ayudan y otras nos tienen realmente atrapados, ¿sí? Y mi curiosidad por el derecho natural o por la ley natural se viene incrementando desde el 2020, porque bueno, había muchísimas situaciones que supuestamente deberían estar contempladas en la ley escrita. Ahora les voy a decir un poquito la distinción en cada uno, y no estaban contempladas y no había cómo resolverlo, no había cómo abordarla. Em, y muchas de las leyes escritas que son contradictorias con otras leyes escritas, que algunas nos abren posibilidades y otras nos vulneran y nos limitan. ¿Cuál es la forma, digamos, de- de ver realmente su aplicación? No digo la forma de salir, sino la forma de encontrar como una vía paralela. Entonces me puse a investigar un poco esto de la ley natural hace rato. De hecho, a partir de ahí di varios talleres. De hecho, doy ahora estudiando sobre las leyes del universo, pero cada vez lo voy profundizando más. La ley natural. Vamos a ir primero, ¿qué es la ley natural? La ley natural es aquella que le llama del naturalismo. Esto es filosofía del derecho, primer año de facultad, ¿eh? Es esa ley que es inherente al ser humano. Es esa ley que nadie nos puede sacar, es ese derecho que nadie nos puede sacar, que es inherente al ser humano por el solo hecho de nacer, de estar en este planeta, de estar en este plano. El derecho a la vida, el derecho a libertad, el derecho a respirar, el derecho a elegir, el derecho a decidir. Eh, Eso es como básicamente lo que sería la ley natural. Es una ley, es un grupo de leyes que están por encima de las leyes escritas, de las leyes que crean este orden jurídico humano. Vamos a poner que las leyes universales o la ley natural es un orden universal que se aplica en nuestra vida, querramos, nos guste, no nos guste, sepamos o no sepamos, se aplican siempre, siempre. Estamos sometidos, perdón, estamos atravesados y sí, y también em, eh, como metidos en esas leyes universales y se aplican absolutamente siempre. La ley escrita o el derecho positivo es la ley que escriben los legisladores, el Congreso Nacional, no sé, el Congreso, la legislatura local, los decretos, toda la normativa escrita por cualquier persona de cualquier país que tenga autoridad legislativa para escribir, dictar normas, ya sean decretos, resoluciones o leyes. Esa es la gran diferencia. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué veo como muy importante como volver al origen? O sea, este naturalismo, a esta filosofía del derecho, ¿sí? Primero por la gran cantidad de desequilibrios, de injusticias que hay en la ley escrita, ¿sí?
Ni hablar de las últimas leyes o de las leyes que salen absolutamente todos los días, como, ¿no? Porque al menos el Congreso argentino es una máquina de sacar leyes y leyes y leyes y leyes que no estamos ni enterados, porque si agarramos el boletín oficial todos los días, que es donde salen publicadas las leyes, vemos la cantidad de normas que salen, que no estamos ni enterados, y contradictorias unas con las otras, que después tenemos que ver en un juzgado cuál corresponde, cuál está anterior, cuál es posterior, si hay contradicción en los derechos. O sea, luego encima tenemos que discutir judicialmente ante un juez si una norma está por encima de la otra, si es inconstitucional, si no es constitucional. O sea, luego viene todo un dispendio, ¿no?, administrativo para interpretar o pelear si esa ley funciona o no funciona. Esto no pasa con la ley natural. Esto no sucede, nadie tiene que discutir nada, porque simplemente se aplica, funciona. Entonces, en este momento de humanidad, donde estamos viendo cómo muchas creencias y muchas estructuras se están cayendo y no están teniendo respuesta a las necesidades de las personas, de los ciudadanos, de los humanos, decir, bueno, ¿cuál es la salida? Espero que un legislador dicte una norma que sea más coherente o que sea más correcta o que, o que me supla tal y tal. O sea, tengo que depender de un otro, tengo que depender de un grupo de legisladores que los elija, no los elija. Después está bien el tema a quién elijo, a quién no elijo, ¿no? Fíjense ¿no? La cantidad de energía destinada a darle un poder a un otro para que otro haga lo que yo necesito que haga, ¿sí? Para mí, para resolver lo que necesita resolver o para moverme dentro de un marco normativo que sea, entre comillas, justo, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos volver al origen? O sea, y al naturalismo, porque nos hemos perdido, esto es una opinión mía, personal, nos hemos perdido como individuos y como sociedad, nos perdimos en medio de la maraña de la cantidad de leyes, de normas que salen todos los días en todos lados y de nuevo, algunas injustas, muchas de ellas contraria a la Constitución, a declaraciones de derechos humanos, contrarias a mis libertades individuales, ¿sí? Y que para demostrar que son contrarias tengo que ir a pelear a un tribunal, a un juicio, a una autoridad que vaya a saber cuándo dicta sentencia y vaya a saber qué es lo que dice luego, ¿no? Porque es así. Y después, ¿por qué nos hemos perdido? ¿Cuándo, cómo y por qué nos hemos perdido? Esas son las tres preguntas. Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo nos perdimos? Cuando comenzamos a dar el poder a un otro, ¿sí? Cuando soltamos nuestro poder personal a un juez, a un legislador, a un gobierno, a una fuerza pública, a cualquier otra que nos diga qué hacer, cómo hacerlo y bajo qué parámetros. Ahí fue cuando nos perdimos, ¿sí? Luego, ¿cómo nos perdimos? Nos perdimos cediendo nuestra libertad personal, no conociendo la verdad, no conociendo las leyes universales, las leyes naturales, los principios herméticos, ¿sí?, que nos entregó Hermes Trismegisto en su momento. Dando por hecho lo que la educación formal, tanto cultural como religiosa, nos dijeron lo que era bueno y lo que era malo, lo que era moral y lo que no era moral, y dejamos de escuchar nuestro propio criterio, nuestra intuición, nuestro corazón. Dejamos que nos adoctrinen y que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, si esto estaba bien, si esto estaba mal. Nos desconectamos del corazón y nunca aprendimos ni conocimos los principios que son las principales leyes. Cuando digo principios herméticos me refiero al principio. Nosotros no conocemos el principio, no conocemos estos principios, estos 7/8, porque hay un octavo, que nos gobiernan, que nos rigen, que nos guían, porque, no sé, la gran mayoría de las personas, al menos a mí me pasa, que necesitamos tener como una estructura, necesitamos tener un orden, cómo me guío, en dónde estoy parada, cuáles son las leyes que tengo que cumplir, qué es lo que, ¿no? Cuáles son los parámetros.
normativos o los parámetros legales. Y lo que hemos hecho básicamente fue entregar esta libertad, a este poder personal, perdón, este poder a un otro. ¿Y cómo lo entregamos? Cayendo en la ignorancia, cayendo en el desconocimiento, no conociendo al menos los 7 principios herméticos, al menos esos 7, que son la ley del mentalismo, la ley de la vibración, la ley de la causa y efecto, bueno, todos los que ya conocen, al menos esos. Y dejando que la educación cultural y religiosa nos digan qué estaba bien, qué estaba mal, qué era moral o qué era inmoral. En el fondo de nuestro corazón, si no estamos alineados con nuestro corazón, sabemos perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nadie nos tiene que decir qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que es justo y qué es lo que no es injusto, y qué es lo que es injusto. ¿Mm? ¿Y por qué lo hemos perdido? Acá era la siguiente pregunta. ¿Por qué hemos actuado siempre como niños, no como adultos? O sea, nuevamente aprendimos a depender de un otro que tiene autoridad y pedir ese orden externo a un otro, vulnerando las principales leyes, ¿sí? O sea, estamos en contra de otra ley que de las órdenes del amor, que es la ley de la autorresponsabilidad, la ley de hacernos cargo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo perdimos? Porque simplemente no nos hicimos cargo, simplemente actuamos como niños que vamos y reclamamos y nos quejamos y protestamos ante el juez, ante el gobierno, ante el presidente, ante no sé, el policía que está en la esquina, en vez de hacernos responsables de la parte que nos toca a nosotros y hablar con un otro de adulto a adulto, no de niño a niño. Esto es una ley de las órdenes del amor. A ver, no estoy viendo si tengo mensajes así. Hola Dori. Entonces, llegó el momento en este tiempo, creo, de hacernos cargo, ¿no? Si realmente queremos liberarnos de una esclavitud. O sea, de una esclavitud. Sé que es duro la palabra esclavitud, pero si empezamos a comenzar a mirar el sistema realmente cómo es, con los ojos abiertos y la conciencia despierta, veremos que estoy hablando de esclavitud, ¿sí? Y podemos recuperar ahí sí nuestro poder de manifestación real, ese poder creador y nuestra libertad. Estamos siempre soñando con esto de soy creador de mi vida, puedo manifestar lo que quiero y el poder de la creación, y etcétera, 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 pero seguimos, mientras sigamos en la matrix de pensamiento del colectivo, que es un colectivo que no es libre porque depende de lo que otro le diga o depende o crea en base a las creaciones de otro, vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo, vamos a seguir en esta rueda, ¿no?, del karma a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, ¿por qué esto se trata de volver al origen? Porque estamos hablando, bueno, primero de filosofía del derecho de primer año, ¿sí? Una materia que realmente es poco relevante, pero realmente hoy me parece fundamental, no solamente para los abogados, sino para los no abogados, porque se trata de ver cuáles son las leyes que nos rigen realmente, cuál es la ley natural que nos rige y empezar a poner foco en las leyes naturales y no tanto en las leyes escritas, contradictorias, muchas injustas, muchas inconstitucionales y que nos quitan libertad. Y hoy estas leyes naturales nos dan la clave para realmente crear lo que queremos crear y ser libres de condicionamientos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este fin del 2022 y ya casi pisando el 2023, ¿no? Y esto les digo mi reflexión, porque ingresamos en una revolución de la percepción. Estamos integrando el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho, ¿sí? Estamos integrando básicamente dentro de nuestra ADN, a estos dos continentes, Lemuria y Atlántida.
Estamos integrando la energía femenina y la energía masculina. Estamos integrando la razón y la emoción. Hasta ahora estábamos muy sometidos por el hemisferio izquierdo, ¿sí? Por la razón, por la mente lineal, por la mente racional, por, por una energía más masculina, más de razonamiento, no masculina porque sea machista, no, no, vamos a sacar eso acá, no, yo no hablo en esos términos y no creo en esos términos. Pero sí con una energía muy masculina, muy racional, muy mental, muy de un orden de lo que dice el deber ser, etcétera, externo. Y entonces estamos bastante rígidos y muy sometidos a ese hemisferio izquierdo, a esa mente lineal, ¿sí? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, histórico, macro. Y si nos ponemos a ver lo que son los niveles de conciencia a nivel histórico, desde la edad de piedra, vemos que estábamos muy en sintonía con el puro hemisferio izquierdo, puro, y el hemisferio derecho, nada, lo dejábamos ahí dormidito. En este momento, en este cambio de frecuencia y del despertar que estamos teniendo todos como humanidad, todos, cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo, cada uno de acuerdo a cómo ve la vida, cada uno de acuerdo con su nivel de conciencia, vamos integrando estas dos energías, estos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, vamos integrando, y de repente nos estamos dando cuenta que ya no nos sirven tanto las leyes lineales y el orden externo establecido. Nos damos cuenta que no somos tan libres como creíamos que éramos, ¿sí? Esto me pasó el otro día en una consulta de una sucesión, que charlando con mi clienta, ¿no? No, sí, porque la casa, la verdad que prefiero perderla, una casa heredada, que tener que pagar todos los impuestos que tengo que pagar al fisco. Entonces prefiero perderla, que se lo queden ellos. Entonces, ¿somos dueños de nuestra casa? ¿Somos libres realmente? ¿Somos dueños de lo que hacemos con todos los ahorros de nuestra vida, de juntar el dinero para comprarnos nuestra casa? Porque tengo que pagar los impuestos. Ok, tengo que pagar los impuestos. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Por un servicio que me da el Estado. Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿yo puedo renunciar a ese servicio? ¿Puedo decirle al Estado, mira, no me des la seguridad porque la verdad que no, o no me des tal cosa, no me des tal otra? ¿Puedo renunciar o estoy obligado a tener ese servicio? Entonces, como no puedo renunciar, tampoco soy libre. Y eso es todo normativa. Entonces estamos en una serie de capas normativas que nos tienen totalmente encorsetados, ¿sí? Entonces, por eso hablo de la libertad y por eso introducción, por eso una introducción muy largo, lo de las leyes del universo es un montón, la ley natural, pero esta introducción es para que seamos conscientes que empezar a conocerlas nos llevan a este camino de primero saber dónde estamos y luego de empezar a conocerlas, luego aplicarlas y empezar a crear, a co-crear realmente lo que queremos crear desde esta libertad interna. Y por otra parte, cuando vamos uniendo, por eso este momento donde estamos todos, ¿no?, en un movimiento que no nos alcanza lo que nos dice la normativa porque no nos da soluciones o porque queremos resolver las cosas con mi ex marido o con mi familia o con el trabajo o con quien sea de otra forma, empezamos a recurrir a las leyes del universo porque ahí sí hay respuestas, ahí sí tenemos soluciones, ahí sí encontramos equilibrio y empezamos a ingresar a un orden orgánico, a un orden natural, un vínculo social con un otro mucho más sano, ¿sí? Mucho más anclado en nuestro ser humano. Entonces, por eso es ahora, porque ahora estamos con la conciencia despierta, no como los otros niveles de conciencia, bueno, eso lo explico mucho en mi libro, pero estamos ya en un momento donde realmente podemos integrar esta normativa, estas leyes, al menos las 8 principales, cómo se aplican en mi vida, etcétera, y entrar en lo que es la ley natural y empezar a mirar todos los espacios y todos los lugares donde soy esclavo como ciudadano
o como humano, donde estoy atrapado en la otra normativa. Y acá, una de las leyes, ¿qué es lo que dice? Dice, mientras ponemos la atención en algo, eso va a crecer. Y si ponemos la atención a otra cosa, eso va a crecer. Entonces, si yo pongo la atención en la ley natural, ¿sí? Y la simpleza de la ley natural y la profundidad de la ley natural, y a conocerla, eso va a crecer. Ahora, si yo sigo poniendo foco en lo que me dice el poder legislativo, y no me va a gustar lo que dice, porque últimamente no nos gusta para nada a nadie, eso también va a crecer. Y vamos a seguir peleando y quedarnos atrapados en el mismo sistema del cual queremos salir o contra el cual estamos luchando. O sea, la lucha es como darle más poder, es seguir sosteniendo ese poder que tiene este otro, que es este poder, entre comillas, público, que nos dice lo que tenemos que hacer. Así que bueno, un poquito ese era lo que quería traer como introducción de esta ley natural. Voy a seguir compartiendo programas con la ley natural, eh, porque realmente siento que es algo que todos tenemos que empezar a conocer, aplicar, entender y plasmar en el día a día. Así que bueno, que tengan unas hermosas fiestas y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.